estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vale y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Hola chicas, bueno, hoy estamos en un episodio más que la verdad nos emociona demasiado porque tenemos a un crack en la parte de cardiología y vamos a hablar de corazón y hormonas, el riesgo que subestimamos, y la verdad es que este es un síntoma, por decirlo de alguna manera, que no es tan común, que no se habla tanto y que nos emociona demasiado poder hablar de esta parte de la salud cardiovascular en mujeres, palpitación, presión alta, todo esto, ¿vale? ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos el lujo de tener al doctor Eliot Garita, quien es cardiólogo y presidente del Colegio de Médicos en Costa Rica. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos y realmente es un honor poder estar aquí hablando de los latidos de la menopausia. Exactamente. Este es un vamos a ver, ¿cómo podemos decir? Como un riesgo que hay en esta etapa que casi ninguna mujer sabe qué pasa. Bueno, es que están lidiando con otros estereotipos, ¿verdad? Cuando las mujeres suelen pensar en menopausia, suelen pensar en los calores, en Es la cierto. fatiga, en la osteoporosis, en otras cosas, y lo último que piensan es en los elementos que los pone en riesgo. Por eso es que digamos que es un tema no tan usual de tocar. Exacto, doctor. Nosotras terminamos normalizando síntomas como tal vez más famosos o populares, como el cansancio, el estrés, el malestar físico. Podríamos decir que estamos subestimando señales que pueden ser cardiovasculares. En algunos casos sí, definitivamente. El primer elemento más importante que tenemos es que hay que olvidarse de que por años hemos pensado que las enfermedades cardíacas solo le da a la gente mayor, Es cierto. ¿verdad? Gente Ajá, que tiene más de 70, 80 años. ajá. Y hoy en día operamos gente cada vez más joven. Esto porque pues las enfermedades arteriales han ido avanzando y sigue siendo la causa número uno de muerte en Costa Rica. Lo que pasa es que pareciera ser que cuando llega la menopausia a partir de los 45 años, Ujú. hay un pequeño incremento en cuanto a la presentación, especialmente en mujeres, porque el factor que las protegía más, que eran los estrógenos, disminuye, y al disminuir el riesgo se incrementa, se duplica. Entonces, por eso es que hay un aumento de las enfermedades cardíacas en mujeres mayores de 45, a partir de las mujeres mayores de 45 años. Inclusive por encima del cáncer. Sí, sigue siendo la primera causa de muerte son las enfermedades cardíacas, la segunda siguen siendo los problemas asociados a la presión arterial, todas las Ok. complicaciones, la tercera son los problemas que genera las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca, y la cuarta, hasta la cuarta causa más Wow. importante es el cáncer en Costa Rica, que actualmente hay 3 cánceres que son los que más impactan Ajá, al país. Cáncer de mama es ajá. uno, el de colon y el cáncer gástrico. Costa Rica, muy lamentablemente, es el primer lugar en el mundo de cáncer gástrico. A veces nos gana por 2 o 3 Japón, pero al siguiente año posiblemente somos nosotros. Entonces, muy lamentablemente, pues de ahí que tenemos que cuidarnos. Y esto es muy importante porque el secreto es con qué edad llegamos a la menopausia. Y Ajá, no estoy hablando de la edad cronológica. ajá. ¿Con qué edad arterial llegamos a la menopausia? Exacto. Porque una cosa es lo que dice nuestra cédula y otra cosa es lo que dicen las arterias. Y cuando le hemos dado duro antes, ¿verdad? En el sentido de que tenemos muy malos hábitos, comemos muy mal, y es muy frecuente en las mujeres, ¿verdad? Especialmente en mujeres amas de casa, porque suelen estar de últimas en la lista de todas las prioridades de la casa, suele ser la última. Entonces el cuidarse no es una prioridad, ¿verdad? Por eso es que es más fácil encontrar que la edad arterial sea mucho mayor. Puede ser que su cédula diga que usted llegó con 45 años, pero a los 45 sus arterias dicen que ya van como por 50, 60, y ahí ya le van pasando la factura a uno, ¿verdad?
Entonces, de ahí que el cómo llegamos a perder ese riesgo es el que nos hace más propensos a tener más tempranamente o menos tempranamente las enfermedades manifestándose. Doc, y cuando hay este tema de lo que usted dice, las arterias, y empieza a haber como un deterioro, por decirlo así, de las arterias, o que están un poquito más mayores que la edad, se supone, biológica que tenemos, ¿existe la posibilidad de tener una reversión? Si cambiamos hábitos, si empezamos a hacer ejercicio Sí, o claro. cosas así. Sí, de hecho lo que buscamos muchas veces es que la discrepancia entre edad arterial y edad cronológica cada vez sea menor. Entonces lo podemos buscar y ahora vamos a hablar un poquito. Puede ser con medicamentos, puede ser con estilos de vida y suele ser lo más barato lo que tiene más impacto, pero casi siempre lo que menos hacemos. Totalmente. Por eso es tan valioso estos espacios para recordarnos, ¿verdad? Y que me Todas parece estas súper cosas. interesante la información de que tenemos tanto miedo a lo que hemos hablado tantas veces en episodios de la terapia hormonal, inclusive, que ahora vamos a hablar un poco de eso, por miedo a cáncer y realmente no pensamos en el corazón. Lo que Sí. estamos desprotegiendo. Exactamente. Bueno, hablemos un poquito de las palpitaciones, ¿vale? Sí, doctor, si entramos como en temas de palpitaciones ocasionales, presión elevada en ciertos momentos del mes o taquicardia sin razón aparente, ¿cuándo esto es normal y cuándo es una alerta cardiológica real? Bueno, básicamente, si la palpitación se acompaña de dolor o de sensación de presión, que es más común en mujeres, Ajá. más que el dolor, es la sensación de opresión en el pecho, hay que ponerle más atención. Las mujeres que han sufrido tendencia de presión alta durante el embarazo, Ajá. lo que se llama hipertensión inducida por el embarazo, Sí. o las que en algún momento tuvieron preeclampsia, ¿verdad? Que fue una Ok, crisis ujú. donde se disparó mucho la presión por el embarazo. Y si ese embarazo no fue como hace mucho tiempo estábamos con el estereotipo de que las mujeres tenían que estar embarazadas antes de los 30 y que a los 40 Dios guarde, ¿verdad? Ujú. Pero ahora hay toda una tendencia que cerca de los 50 inclusive, ¿verdad? Hay Sí. gente que, he visto gente que está embarazada y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de eso, esas mujeres que sufren esto, es muy común que algunos años después tengan hipertensión. Y muchas veces la hipertensión arterial empieza con taquicardia, empieza con insomnio, empieza con sensaciones de dolor de cabeza a veces, porque va disparándose tan suavemente, se va metiendo en el organismo tan suavemente y se va abrazando al cuerpo tan despacio, Ajá. solapadamente, que si no es porque nos tomamos la presión, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, Ujú. ¿verdad? A esto hay que agregarle que es mucho más común que el umbral del dolor de la mujer sea mayor. Ujú. O sea, ¿qué tanto necesito yo un estímulo para decir ay, ay, ay? Ajá. Y entonces resulta ser que en casos de que la presión suba y me dé dolor de cabeza, muchas veces no ese es el síntoma más común, ¿verdad? Por eso es que es más lo que me genere como sensación de presión. Sí, porque estuvimos temprano leyendo y decía que, por ejemplo, el dolor de pecho que se asocia con un infarto muchas veces le pasa a los hombres, pero las mujeres en ocasiones no lo perciben de esa manera. Usted hablaba de presión, pero yo pienso en una presión y pienso de repente hasta en un tema de ansiedad o un ataque de pánico, pero uno cree como que no es algo tan importante, ¿verdad? O sea, Claro. ¿cómo logra uno determinar? Bueno, resulta ser que si usted le dice a un grupo de hombres que el próximo dolor de pecho que tengan podría ser problema cardíaco, Ujú. y entonces el grupo de hombres posiblemente, póngale ahí que anden cerca de los 45 años, Ujú, ujú. posiblemente van a estar muy atentos y ciertamente al próximo dolor de pecho salen corriendo, ¿verdad? A buscar, Sí. pero así digo, tiene que ser ya porque me voy a morir en los próximos 5 minutos. Pero si usted le dice eso a un grupo de mujeres, se van a quedar pensando, porque estoy seguro que antes de los 45 años les ha dolido el pecho 59,000 veces, porque o Cierto. tienen el pecho, el busto muy grande, que es muy Ajá. común, ¿verdad? La carga Ujú. del busto duele. Las actividades manuales que se suelen hacer con las manos con alguna frecuencia generan inflamación de los cartílagos que se encuentran adelante cerca del esternón y entonces pueden doler.
han tenido que hacer 1000 cosas diferentes que por su actividad, decir un dolor de pecho y se quedan pensando, bueno, pues un dolor de pecho he tenido toda la vida y no me he muerto, entonces Uno más. O claro. como cuando se siente esa presión aquí y que tiene como un eructo. Que usted Bueno, siente como esa presión aquí puede- como en el... puede ser. En el Entonces, esófago. Ajá, y uno está como... bueno, resulta Se ser hace que como que dice, hágame aquí para como el cólico. Ajá. O sea, como ese cólico. posiblemente el 90% de los hombres lo que tenían era un erupto Un atravesado, cólico. En cambio las Ajá. mujeres, por eso es que son más aparatosos los infartos en las mujeres, porque los dejan evolucionar más, Ajá. porque no pensaron que Ajá. fuera eso, porque han tenido molestias muy similares. Ok, Ahora, pero si uno un tiene dolor un de cólico, pecho, o sea, si uno tiene un cólico y te hacen así y te sale y se quita, eso está pero bien. por eso le digo, un dolor de pecho no es un indicador único de que tenés un Ujú. problema cardíaco. Ok, Hay muchas cosas en el pecho que pueden doler, en el tórax. sí, ajá, 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 ajá. ajá. Entonces hay un montón de chunches ahí metidos dentro del tórax que pueden doler y no necesariamente. Dichosamente, la menor de las causas es cardíaca, Ujú. pero cuando da, pues hay que poner atención. Ese es el acompañamiento de varios síntomas. Entonces, Claro. ok, esa sensación como de opresión, Ajá. una molestia que pueda generar en la mandíbula. ¿En Es serio? más común en las mujeres que en hombres. Es una Ay, sí. sensación que con esto que siento en el pecho, a veces me acompaña una sensación de molestia como si tuviera algo que me molesta en la mandíbula. Y casi siempre más del lado izquierdo que del lado derecho. Ok. Y el tema de no sentirse cómoda, ¿verdad? Es que, doctor, a mí me dicen, "Vea, doctor, yo lo que he sentido es que cuando me da eso, casi siempre es cuando estoy haciendo Como un alguna desconsuelo. actividad Ujú. física, ¿verdad? Llámese subir gradas, alzar algo, salir corriendo porque iba tarde para el trabajo o lo que fuera. Y entonces a veces me da esa molestia y con alguna frecuencia esas sensaciones de palpitaciones como que el corazón va por su lado, ¿verdad? Como que va más, lo que llaman como desbocado, ahí va como un latido diferente, siente. Entonces, esas son unas cosillas que unidas, varias, Ujú. hay que ponerles un poco más de atención, sin duda, para poder, pues, apañarlo más a tiempo, porque suele ser, vuelvo a insistir, en la escala de valores o de prioridades, no de valores, de prioridades, la mujer suele ponerse en un grupo familiar de última, y no Sí, necesariamente porque esté casada, puede ser inclusive mujer soltera sí, sí. que se dedica a cuidar a A sus la mamá. papás o a quien Ujú, sea, y ujú. está, es más, y suele ser muy común en la menor de toda la familia, que es la que mangonea a toda la familia y mantiene a toda la familia a raya, es la más ordenada posiblemente no piensan en sí mismas Ujú. como una prioridad a Ujú. cuidarse. Doc, digamos, hablando de las palpitaciones, digamos, cuando las tenemos frecuentemente y condiciones como, por ejemplo, hipertensión, las mujeres que en esta etapa tenemos tal vez un poco más de aumento de ansiedad, que somos más irritables, ¿cuáles pueden ser las diferencias? Porque a veces podemos confundir como la irritabilidad o problemas de tiroides con temas de palpitaciones o... Vuelvo a insistirle, decirle que solo las palpitaciones son un Ujú. elemento que habla de que usted está mal del corazón, no, Ujú. pero que hay que ponerle atención, por lo menos es un elemento que, a ver que yo diría donde el doctor a que me den una chequeadita a ver qué es lo que está pasando. Ujú. Si nunca se ha hecho una prueba de esfuerzo, al rato valdría la pena empezar a hacerse una prueba. Eso le iba a preguntar, ¿a partir de qué edad deberíamos de hacer nuestra primera prueba de esfuerzo y con qué frecuencia? Bueno, todavía no hay así como estudios que hablen que definitivamente tiene que ser Ujú. tan regular. Sin embargo, sí se sabe que cercano al ingreso de la disminución de la producción de las hormonas ováricas, este, debería hacerse una prueba para poder determinar, en primer lugar, dónde estoy, sobre qué. Ujú, ujú. Y ¿Cuál de es la ahí, base? exactamente, cuál es sobre qué estoy Ujú. parado. Y después de ahí, por lo menos de 12 a 16 meses, hacerme con alguna frecuencia ya los exámenes de colesterol, los exámenes por la prueba de esfuerzo, el chequeo normal que nos hacemos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, vuelvo a insistirle. Lamentablemente es un momento en la vida de una mujer
donde se juntan muchas cosas. Ujú. Se junta el tema, ok, hormonal, que sí, las vuelve más lábiles, ¿verdad? Ujú. Por otro lado, disminuye su actividad física de alguna manera, no necesariamente se vuelven tan activas. Ujú. Esto Sí, porque puede, estamos más cansadas en la buena teoría. O ya no cuidamos tantos chiquitos, o, ¿verdad? Hay hay ciertos cambios muchos, en el estilo de en el vida. estilo de vida va cambiando, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y entonces esto hace que, obviamente, si usted consume menos, pues no tiene tanto problema, pero si consume lo mismo, Y Ujú. gasta pero menos, gasta siente menos. menos, Ujú. ve, va acumulando, ¿verdad? Entonces es más fácil. También es más fácil acumular grasa. Sí. Y a Y todos sobre, nos pasa, y ¿verdad? sobre todo en el área abdominal, ¿verdad? Que Sí, estamos también. bueno, en mujeres suele ser más que abdomen, los glúteos, Ujú. ¿verdad? Las piernas, los glúteos. Hay una figura que se habla que la forma en que la mujer va aumentando de peso suele ser como si fuera una forma de una pera. Ah, ok. Ajá. La grasa es como hacia abajo, Ujú. abajo del abdomen y a los lados de Ujú. los glúteos. El hombre es como una manzana, es como alrededor de Sí. del abdomen. Entonces es como más céntrico, ¿verdad? La Es mujer es como cierto. más abajo. Entonces es raro ver hombres con piernas, con glúteos muy grandes, ¿verdad? Eso es muy raro. Este, pero a eso le agregas que también uno modifica la dieta y hablábamos Ujú. que toda la vida tendemos a comer como lo mismo, ¿verdad? Ujú. Ujú. No somos como a veces hay gente que sí, pero no todo el mundo es como de modificar Sí, dentro de la el tipo de la rutina uno se dieta. acostumbra. Claro, y entonces, ¿por qué? Porque ya yo sé lo que me gusta y ya está. No quiero arriesgar nada. Me quiero hacer la vida más simple. Ujú. Y al hacerme la vida más simple, no quiero cocinar cosas raras. Ujú. Y ni me interesa probar cosas raras. Entonces puede ser que lo que estoy consumiendo no me está ayudando. Ujú. Además, mi intestino se vuelve más lento. Así como con el tiempo nos empieza a fallar los ojos, el intestino, eso que se llama presbicia, ¿verdad? Que Ujú. uno empieza a Ajá. ver un poco mal. Ujú. Con el tiempo el intestino también se llama un presbintestino. Y al Mm. haber un presbintestino, que es una disminución de la actividad intestinal, es más fácil sufrir estreñimiento, Oh, por porque además Dios. tomamos menos agua, porque qué pereza ir a cada rato a orinar. Entonces vea que le vamos dando Ujú. más, vamos haciendo la bola de nieve más grande Ujú. y entonces al consumir menos agua y no comer tanta fruta, la gente tiende a tener más problemas de estreñimiento. Y eso facilita que aumentemos más el tema del volumen graso que hay a nivel corporal. Solo el aumento de la cintura, del diámetro de la cintura, nos va aumentando en forma significativa el riesgo cardiovascular. Wow, eso yo dije que es un dato demasiado interesante, porque a veces Ujú. no lo pensamos, o sea, Nos sí, quedamos en la parte estética. exactamente lo que dije yo en un episodio que dije que estaba perdiendo mi cintura, pero uno se vuelve como más cuadrado, Claro, pero el aumento en grasa es la que hace la sí. diferencia ahí. En teoría, las mujeres deberían de tener un diámetro de cintura no mayor a 81 centímetros. Si usted aumenta más de 81 centímetros, mujeres, ¿verdad? Ajá, Porque en hombres debería ser menor a 91. Pero si usted aumenta más de 81 centímetros, eso ya es de alto riesgo. Significa que su grosor ajá, de grasa corporal es mayor. es muy alto. Y entonces ya su páncreas, aunque produzca insulina, Ajá, ya no es tan sensible. Y ajá, entonces se vuelve una cosa que se llama resistencia a la insulina. ajá. Entonces usted tiende a andar ahí con el azúcar ahí cercano a 100 o pasadito a penitas. Y entonces ya tiene dos factores de riesgo. Uno, que es el diámetro de la cintura elevado. Dos, que tenga el azúcar en el puro límite. Y casi siempre eso es porque comemos más harinas o más. Ya también a cierta edad como que ya no es malo decirlo. O sea, nos importa menos darnos gusticos, Ajá, es ¿verdad? Y cierto. entonces, los helados al rato no estaban tan feos. Toda la vida se los pasó quitando, pero ese día le dio más ganas. Y entonces, algunas dietas muy cargadas en carbohidratos, ¿verdad? Aumentan el azúcar y los triglicéridos. Y entonces ahí nos va dando otro elemento de riesgo, que son los triglicéridos o el colesterol. Y si a eso le sumamos
que por A o por B tuvimos antecedentes familiares Ajá. de hipertensión, Ujú. es más fácil que nos dé. En Costa Rica, de cada 10 personas, casi 4 son hipertensos. Sí, Qué fuerte. Y, uno ve que todo el mundo toma medicamentos. y de cada, en mayores de 65 años, la mitad de la población es hipertensa. Y entonces, ¿qué significa? Que entonces ya tendríamos el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, la cintura elevada y la presión alta. De esas 5 cosas, si nosotros tenemos 3 de ese cupón, 3 de 5, nos convertimos en portadores de una enfermedad que se llama síndrome metabólico, Ajá. que Ajá. eso es lo que nos empieza a elevar un montón de otras cosas y el contador de los años de las arterias, ya el año de arteria no es de 12 meses, se va cortando el tiempo Ujú, y Oh, por por eso es que vamos Dios. aumentando ujú. la edad arterial, aunque la cédula diga otra cosa. Entonces ahí le vamos sumando y el precursor de todo esto fue que se bajaran los estrógenos en una forma importante que nos expuso a factores de riesgo Ajá. y que no veníamos además cuidándonos. Ujú. Entonces Y ahí es tiene, donde empiezan los problemas. y tiene que ver, por ejemplo, también en el caso del colesterol, los triglicéridos y toda esta parte de metabólica, también el índice de grasa visceral, porque a veces no le Claro, damos tanta importancia, o sea, queremos vernos como delgados por fuera, pero Ujú. podemos ser Sí, lo gorditos que hemos por hablado, que hay dentro. personas Ajá, delgadas, pero que la ajá, grasa visceral es más alta, ajá. claro, ¿verdad? eso es muy importante porque el tema aquí, con el tema de la grasa visceral, es que se nos engordan las tripas, por así ponerlo, Ajá, ¿verdad? Porque el ajá. metabolismo, y empezó desde más jóvenes, Ujú. porque como ustedes bien lo dicen, uno ve a veces pacientes que son muy delgadas, ¿verdad? Y lo ven mujeres muy jóvenes que son flaquillas ahí y se agachan y se les hace una llanta. Son delgadas no porque no tengan grasa, son delgadas porque no tienen masa muscular. Ajá, ajá. Ujú. Por eso son delgadas. Pero también usted ve esos tipos que son como que pesan 1 tonelada, ¿verdad? Y va, trate de darles un pellizco en la panza, no hay de dónde agarrar porque Ajá, son pura pura fibra. fibra, ¿verdad? Puro músculo, no tienen casi nada de grasa. Ujú. Entonces, sí son pesados, pero no es a expensas de grasa. Ujú. Entonces, el tema del peso no tiene que ser un tema que lo ofusque a uno tanto, Ujú. es la proporción que debe haber en el cuerpo Ujú. entre masa muscular y Ujú. grasa corporal. Y entonces, a mayor cantidad de grasa, lo que sí hemos visto es que nos genera muchísimos problemas de presión, de eh, trastornos en la coagulación, facilita que Ujú. algunas plaquetas se unan, del azúcar. Y entonces, de ahí en adelante, genera muchísimos Ujú. problemas el tema de la grasa corporal. Por eso es que nuestra lucha a nivel mundial ha sido el cómo logramos que la gente recupere. Pero claro, entonces se inyectan, se ponen, se hacen, se quitan, se aspiran, de todo se hacen. Y en eso hay algunas formas de hacerlo que nos exponen a otras enfermedades. Por Entonces supuesto. hay que tener un balance ahí adecuado en este proceso. ¿Y cuánto puede ser digamos, en rangos de grasa visceral o De grasa de porcentajes. porcentajes que Eso puedan se estar en llama mujeres, digamos, en perimenopausia, menopausia, un rango ahí más o menos? índice de masa corporal, Ujú. ¿verdad? Que es el que se determina, hay toda una tabla para calcularlo, pero el IMC, que es el índice de masa corporal, debería ser en mujeres más o menos cercano a los menores de 25, ¿verdad? Entonces ya de 25 para abajo va siendo cada. Lo que pasa es que entre más bajo es, Ujú. venimos el otro problema, que tal vez en nuestro medio no es tan problemático, pero el exceso de no tener grasa, ¿verdad? Nos genera que nos dé mucho problema con la temperatura. Ujú. Mm, Entonces, usted ve que las mujeres muy delgadas siempre tienen frío. se quejan de Ujú. frío, pues no tienen Ujú. grasa que Ajá. mantenga la temperatura corporal. Ujú. Y los hombres que son bien gorditos están sudando toda la vida. Nunca usan sueta. Sí. Y a nivel de grasa visceral, ¿cuánto debería ser un porcentaje? Digamos, ¿Cómo porque a veces lo se...? dividen, por ejemplo, en Ajá. el gimnasio, o sea, por eso lo pregunto así, porque en el Ujú. gimnasio no sé a vos, pero a uno a veces lo dividen como entre
el índice de grasa corporal y el de grasa visceral. El de grasa visceral es variable, pero entre más bajo, mejor, ¿verdad? Aquí si Ok. andamos siempre, hay muchas formas de medirlo y aquí afecta, como es grasa, la grasa absorbe agua muy fácil. Y entonces, por eso hay muchas formas de medirlo y hay muchos sistemas, lo que se llaman impedanciometrías y cosas de esas. Por eso se dice que tienen que ser en ayunas, Ajá. sin haber tomado líquido, Ujú. descalzo, por eso es que hoy en día hablar de porcentajes puede ser muy engañoso, ¿verdad? Ok. Pero sí definitivamente eh, hay elementos que nos ayudan a vernos. La primera cosa que nos debe poner atención es, bueno, cuando ya la ropa empieza a quedar como apretadita, ¿verdad? Y entonces dice uno, güey, mi alma, ropa, ¿qué le está pasando? Que se están Se cogiendo, encogió. ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí es un elemento a ponernos atención. Cuando ya se nos empiezan a pegar como muchas cositas, y entonces, qué sé yo, que la presión empieza a subir, que se agita uno más fácil, porque el nivel de tolerancia al ejercicio empieza a bajar, que nos cansamos más fácil porque perdemos la capacidad aeróbica, no Ok. necesariamente porque estemos mal, ¿verdad? Si aquí igual salimos a correr 3 vueltas a la manzana, Ujú. alguno de nosotros tres se va a cansar primero, yo no sé cuál, pero el que se canse primero no quiere decir que esté muy mal, quiere decir que no tiene tanta tolerancia aeróbica, Ajá. pero no es ninguna enfermedad, pero sí demarca que tenemos que mejorar nuestra condición. De hecho, ahora vamos a hablar un poquito de qué factores de estilos de vida saludable debe Ajá. tener una persona y parte de todo esto es cambiar algunos roles de lo que hacemos el día a día. Me encanta cuando habla de estilo de vida, doctor, pero también yo quisiera saber qué tanto pesa la genética en la salud cardiovascular. ¿Qué pasa si de repente mi mamá tuvo un infarto antes de los 60 años? ¿Eso implica un riesgo hacia sus hijas, por ejemplo? Bueno, hoy en día se sabe que hay muchas enfermedades que nos predisponen Ujú. genéticamente y es buenísimo saber de qué se mueren en la casa. Claro. Y el colesterol también, Porque, y porque todo hay eso, sí. familias que se Ujú. tienden a morir más de cáncer que de enfermedades Ajá. cardíacas. Ajá. Y entonces hay que saber de Ujú. qué muere la familia. Ujú. ¿Por qué? Porque entonces ya nos ayuda a tomar decisiones que nos pueden ayudar a detectarlo más tempranamente. Ujú. El hecho que tengamos una predisposición genética significa que en usted es más fácil que en cualquier otra persona bajo ciertas condiciones que Ujú. padezca la enfermedad. Ajá. No significa que la va a padecer. Son muy pocas las Sí, que está enfermedades que condenada. sí, Ujú. sí o sí, Ujú. ¿verdad? Son pocas, no son Ujú. tantas las enfermedades que sí o sí le van a pasar porque Ok, se transmitieron genéticamente. ok. Pero en temas de enfermedad cardíaca, pues realmente no son tantas. Si usted sabe que su familia ha tenido problemas de presión, de azúcar o problemas con los colesteroles, Ujú. pues es hora de tomar cartas en el asunto y quizá fumar no sea una buena opción en su vida porque posiblemente Ujú. va a ser un elemento que sí es variable y que usted puede regular, que Ujú. le va a agregar a un Más cartón números más Exacto, más un exactamente. bingo. numerito Ajá. más. Usted compró otro cartón que ya venía marcado. Ajá. Entonces, ¿Y qué pasa si una mujer tiene, por ejemplo, el colesterol normal, por decirlo de alguna manera, no sé si se dice así, y los triglicéridos altos? sí, es muy común. Hay algo, o sea, sigue habiendo riesgo porque sigue teniendo un numerito, por decirlo de Tanto, alguna tanto colesterol como triglicéridos tienen que estar regulados. Ujú. manera. Colesterol, triglicéridos, azúcar. Esos tres van muy de la mano. Ujú. Es muy común que con el azúcar alto los triglicéridos se disparen. Ujú. Uno Ok. es directamente por la cantidad de glucosa que comemos y el otro es por la cantidad de carbohidratos o Ujú. harinas que ingerimos. Y en Ujú. algunos pacientes es más fácil que se produzcan el azúcar a partir de los carbohidratos que ingieren. Y si esos carbohidratos, esa harina, por ejemplo, la hacemos frita, llámese Ujú. empanada de Ujú. chiverre, por Una ejemplo, dona. una dona, ese tipo de cosas, lo estamos haciendo con aceites que Ujú. también podrían no ser los más apropiados Ujú. de ahí nos hacen daño. Ahora, no hay que satanizar todo, ¿verdad? Yo siempre le digo a los pacientes que
hay que hacer un balance y se permite, se vale ahí de vez en cuando, pero que sea muy de vez en cuando, no a cada rato, ¿verdad? Porque a veces se vuelve también poco factible limitar tantas cosas, pero si antes no hacía ejercicio y además comía eso todos los días, pues tal vez podría bajar el consumo ahí a muy rara vez, pero entonces aumentemos el ejercicio. Entonces cambiamos una cosita por la otra y podría ser que el riesgo se pueda modificar en un momento determinado. Y una mujer, por ejemplo, de 50, 60 años, que tal vez siempre ha sido sedentaria y quiera empezar a hacer ejercicio, es recomendable primero mejor hacer un chequeo de la... Definitivamente cualquier persona que piense que nunca ha hecho, es más, que solo pensar en el ejercicio ya se cansó, Sí. que pasa mucho, ¿verdad? Y el día que va con más ánimos, llovió, menos, que lo hace, ¿verdad? Entonces, definitivamente es bueno hacerlo antes. Miren, cuando uno va y tiene un tema de hacer un viaje largo de paseo, es muy común que uno pase a la estación de servicio, ahí la gasolinera, le echa gasolina, le revisa el aire, me chequea cómo está el aceite y le trata de prever algunas cosillas antes de ir llevarse un viaje largo. Bueno, es la misma historia, todos tenemos que máxime si no y aprender a ver qué es lo que puedo empezar a hacer. Es imposible, si nunca he hecho ejercicio, que yo pretenda empezar a hacer ejercicio corriendo porque o me canso o algo me va a traquear feo y ya, hasta ahí llegaron mi sensación de intención de ejercicio. Entonces se vuelve más complicado. Cuando hablamos de hábitos saludables, doctor, ¿cómo podemos hablar un poco sobre el manejo del estrés crónico, el exceso de trabajo, la carga mental y la maternidad en la salud cardíaca de una mujer? Vea, yo empezaría al revés, la maternidad. Es que es un tema, vuelvo a insistir, hay muchas mujeres que quieren tener hijos y es un derecho increíble y los que somos papás que hemos vivido esa bendición ha sido algo muy interesante. Sin embargo, entre más grandes somos, nos va cambiando un poco el cómo vemos eso. Entonces, si el medio no se presta y hay temas tensionales, lamentablemente a veces ha pasado, ¿verdad?, que muchos embarazos son producto para no quedarme sola. Y mejor compres un perrito, ¿verdad? Porque lamentablemente es para tener una compañía y no necesariamente es para tener una compañía. Y entonces eso me va generando más tensión, más estrés, va generando más frustración o máxime si le tocó sola al final. Entonces se vuelve como muy complejo el tema. Sin duda, la ansiedad va creciendo porque nos van cambiando los focos que lo producen. El estrés nunca se va a quitar. El estrés lo que hace es que va a modificar quién lo produce. En un momento determinado va a ser el kinder, en otro momento va a ser el colegio, en otro momento va a ser el banco, otro momento va a ser el compita que tiene la par, ¿verdad? O sea, siempre va a haber algo que la presa, lo que hoy sea. en día las presas nos quitan vida. Totalmente. Perdemos horas de vida, sin duda, en las presas. Y si usted va sumando a lo largo de lo que va pasando, en un año, usted se dio cuenta que perdió días en una presa. Entonces, definitivamente, buscar cómo modificamos esto, eso todo hoy nos exige un tema de pensar. Las presas hoy en día, de ahí hay que planificar muy bien para dónde voy y a qué horas voy. ¿Verdad? Entonces esos son temas que hay que buscar. A veces con los chicos es complicado porque el rol de mamá que hay que llevar, que hay que traer y uno diría, bueno, voy a ir cuando ya hayan entrado los chicos. Ah, no, pues que tienen que estar, tengo que ir a dar. Entonces soy parte de esa presa. Claro. Entonces ese tipo de cosas, de cómo vamos manejándolo, es importantísimo porque las mamás son multifuncionales y entonces eso hace que tengan demasiadas cosas al mismo tiempo. Sí hay un elemento que es muy importante
no hacerse bolas, porque a veces uno piensa y piensa en las 10.000 posibilidades que se van a dar y tal vez ninguna se dé, ¿verdad? Y entonces aquí que es importante que aprender a manejar ver cuáles son mis capacidades y cuáles son mis límites para poder definir hasta dónde llevar el asunto posible hasta en buenos términos, pero con uno mismo, ¿verdad? Eso es muy importante. Hace algunos años empezó todo un programa de que hablaba de lo que son estilos de vida saludable. Y entonces en estos estilos de vida saludable eran cosas que definitivamente, si se hicieran periódicamente en forma rutinaria, iban a tener un impacto real en mi vida. Y entonces empezaron a ver que el impacto tenía no solo en temas cardíacos, sino que el impacto mejoraba mi capacidad de defenderme, el organismo como tal. Y entonces empezó a defenderse mejor ante cáncer y empezó a defenderse mejor ante infecciones. Entonces, hoy en día los estilos saludables, cuando hablamos estilos de vida saludables, cuando se hacen en forma rutinaria, nos previene o nos disminuye las posibilidades de enfermedad cardíaca, de infecciones recurrentes y de cáncer. Por eso es que, no crea, todo eso se junta. Claro. A veces uno dice, es que hay gente que es bien salada, ¿verdad? Porque le cae una y otra y sale de una para que le dé otra. Entonces, pero es porque no han o cambiado. Al revés, gente que no le pasa nada. Que bueno, dice, porque dice que raro, pero todo eso lo estudiaron. Y entonces encontraron que hay 10 cosas que están muy bien documentadas y que son bien baratas. Y entonces lo que pasa es que el secreto es la periodicidad. La constancia. El hacerlo todo el tiempo. Es lo que logra el impacto. Y entonces el primero es... Apunten. 1 hora de ejercicio, ¿verdad? 1 hora de ejercicio diario. Todos los días, o sea, 5 veces a la semana. 1 hora de ejercicio. Entonces, ¿qué significa 1 hora de ejercicio? No es que me voy a meter al gimnasio 1 hora, es que empiezo a hacer actividad física de forma diferente. Por ejemplo, parquear al final del parqueo para tener que caminar más. Aprender a no tomar el ascensor en la medida de lo posible. O sea, las escaleras. Entonces, ese tipo de cosas, el que yo voy a dejar, voy a parquear un poquito más largo para hacer todas las vueltas en San José, donde tengo que hacer, y después el obligarme a tener que hacer un poquito de actividad física. 1 hora de actividad física a diaria es importante. La segunda es el agua. 2 litros de agua al día. Y eso estoy bien, voy bien. ¿Por qué? Porque definitivamente nos deshidratamos más fácil de lo que creemos. Es cierto. Vivimos además en un país tropical donde pasamos metidos o en aire acondicionado, que seca como una pasa, ¿verdad? O estamos, bueno, yo que paso operando todo el día, y yo en la noche tomo agua salvaje, ¿verdad? Entonces, tratando de recuperarme un poquito. O el calor del medio produce sudoración constante y a veces inclusive cuando vamos a lugares muy fríos respiramos un poco más rápido y perdemos líquido a través de la respiración. Entonces es importante el tema de la hidratación. Y yo les digo a los pacientes que un buen termómetro es ver el color de la orina, porque si la orina es muy clara, estamos bien, pero si la orina es muy amarillilla en forma frecuente, andamos siempre cortitos. Entonces de ahí que es bueno... Yo la reviso, tengo que confesarlo. Es bueno hacer eso, y especialmente en adultos mayores. En gente grande hay que estar muy pendiente porque es muy fácil deshidratar. Y el olor de la orina, digamos, cuando la orina está como más amarilla, es como más El fuerte. tema es que la concentración, más que nada, da el color, pero en temas del olor, más tienen que ver con infecciones. Entonces ahí tiene que uno tener más cuidado, ¿verdad? Claro, en mujeres es más fácil las infecciones que en hombres, y eso está muy claro porque anatómicamente la uretra, que es la comunicación entre el exterior y la vejiga, no mide más de 3 centímetros. En hombres pues mide un poco más, pero esa uretra tan corta y el haber tenido embarazos hace que modifique el tono de la vejiga. Entonces es muy fácil que se quede orina retenida y se infecta muy frecuentemente. Entonces por eso es que en mujeres hay
mayor facilidad de infecciones que en hombres. Entonces, 2 litros de agua al menos, ¿verdad? 2 litros de agua. 1 hora de ejercicio, 2 litros de agua. 3 tazas de café. 3 tazas de café. 3 tazas de café al día o de té. Porque esos son antioxidantes. O sea, café negro, no con leche. Café, la presencia del café. Doctor, y por ejemplo, un café es un espresso. O sea, si yo me tomo un espresso doble, llevo 2 tazas. Podría ser. Podría ser. Pero si se lo toma americano, ya le agregó al expreso la cantidad de agua que necesitaba, un poquito más. Entonces ahí va jugando uno con eso. ¿Por qué? Porque la cantidad, el café o el té nos genera sin duda un elemento que son los antioxidantes que evita que la edad arterial se acelere. ¿En serio? Entonces, de alguna manera me ayuda a cuidarme y a bajar todas esas noxas que van dañando las arterias. Malo, Entonces, no lo puedo creer. Ya estoy entendiendo todo. Una de mis mejores amigas que toma café. Entonces, pero claro, el problema es ese, ¿verdad? Que el exceso de café también nos puede dar taquicardias, presión alta, insomnio y otras cosas, ¿verdad? Pero por eso se ha visto que 3 tazas nos mantiene muy bien. Ok. Entonces vamos ahí. Ese es el ¿Con tercero. café, o sea, descafeinado o cafeinado? No. Cafeinado. Ok. Sí, no. Okay. Es un tema de cafeína. Ok. Luego, el que tenemos, le agregamos, son 4 porciones de frutas al día. Ok. Y estamos hablando de porciones, ¿verdad? No es que nos vamos a zampar una piña, una papaya y un Sí, exactamente. exactamente. Si no, ahí salimos rodando. Pero vea que vivimos en un país tropical con una variación de fruta sí. todo el año, como para no aburrirse de comer lo mismo siempre, porque cada 2 meses cambia las frutas que podemos comer. Y entonces las frutas nos agregan sin duda muchas vitaminas que no se consumen en forma rutinaria. Y entonces es una fuente excelente. Además, algunas tienen fibra. Pero fruta entera, no en el batido. O en fresco. A ver, podría ser en el batido, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque le estoy agregando el agua. Es que yo he pero escuchado no le agregamos, pero no le pongo azúcar. Azúcar. Pues ya tiene el azúcar de la fruta. Sí, porque por ahí, doctor, hay 2 cosas que yo he escuchado mucho. Bueno, que la fruta debe masticarse por un tema de la fibra y demás, y después por otro lado también uno a cierta edad ya le empiezan a decir que hay que tener cuidado con mucha fruta por el consumo tema del azúcar. De la insulina. Por eso las porciones, no es la fruta entera. Sí. Entonces hay que aprender si no es comerse media piña, digamos, no. o sea. Entonces buscamos cómo. Hay algunas, sí, la fibra sin duda es mejor si la fruta está más completa, eso no tengo ninguna duda. Pero hay gente que no hay otra forma que se coma una bendita fruta al día. Sí, a mí me cuesta, tengo que confesarlo. A mí Entonces, entera me cuesta mucho más, menos que de los que nos estén oyendo ahorita, si se ponen a pensar cuándo fue la última vez que consumieron una fruta, habrá un porcentaje significativo que le dicen... No me acuerdo. No me acuerdo, así como decirle si fue la semana pasada o antier o cuándo. Y en otros países pagan un dineral por alguna fruta. Y aquí los extranjeros vienen a comerse todo como locos. Y entonces eso, o sea, teniendo la oportunidad, lamentablemente no la aprovechamos. Entonces 4 porciones de frutas. Okay. Y pasamos luego a 5 tiempos de comida. Ok. Aunque las mujeres estemos en perimenopausia, tenemos que tener los 5 tipos de comida. Porque el organismo, si usted hace ayuno, lo que va a hacer en forma recurrente, lo que va a pasar es que el organismo, la próxima vez que le caiga comida, no la va a querer soltar, la va a guardar y almacenar por si acaso no me vuelven a dar comida, y la almacena en forma de grasa. En cambio, si usted come recurrentemente las mismas porciones en el tiempo, el organismo dice, no, hombre, aquí siempre hay, entonces, ¿por qué tengo yo que almacenar? No necesito almacenar porque siempre. Acuérdense que el organismo lo que siempre, su principal función es la sobrevivencia. Claro. Entonces, si hay, estoy hablando del desayuno, de una merienda,
de un almuerzo, de otra merienda y de una cena. Del cafecito con algo sano. Entonces lo que vamos no ahí sabe. es en porciones. Ya después tocará ver en cuanto a la porción del plato, la cantidad, esa es otra Ajá, historia, claro. ¿verdad? Según lo que Pero, se gaste. pero ahí vamos. Y otra cosa que hay que quitar un poquito de la mente es que es más fácil dejar comida en la olla que en el plato. Es cierto. Psicológicamente, Es cierto. y la culpa se lo tienen nuestras mamás y las abuelitas. Totalmente, porque usted se tiene que comer toda la comida y de ahí no se levanta. Porque si no los se lo ha chiquitos comido en todo. África, Ajá. vea que están viendo, entonces uno Exactamente, sí. inconscientemente, aunque nunca fue a África, se comió todo. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Entonces es mejor aprender a servirse un poco menos, aunque tenga que repetir eventualmente, pero no, para no tener que dejar y luchar psicológicamente es más fácil comérselo todo. Ajá. Entonces es mejor ir porcionando. Pero son 5 porciones de frutas. Entonces empezamos con 1 hora de actividad física, 2 litros de agua, De agua. las 3 tazas de café o de té negro al día, Ajá. las 4 porciones de fruta, los 5 tiempos de comida. Puede Hasta ser ahí, té verde. té. Ok. Ujú. Entonces ahí agregamos, ok, el sexto elemento son cantar 6 canciones que me recuerden y que me gusten. Y esas son Cantar 6 canciones. canciones. Sí, claro, la música es muy importante porque nos llevan, nos transportan a un tiempo, a un lugar, nos conectan con una emoción. Eso se llama estímulo de memoria antigua. Ok. Y entonces estamos obligando al cerebro constantemente a recordar la letra, a recordar la tónica, la temática, me recuerda mi época de colegio, me recuerda cosas interesantes. Eso es memoria antigua, la estamos utilizando, la estamos despertando. Entonces, 6 canciones que me inspiren a lo largo del día. Eso es importantísimo que podamos cantar. Oh, por Dios, yo no sé si yo llego a la tercera. Que se Bueno, hay que voy a buscar. hacer Entonces, más fácil, voy a hacer por más eso fácil. hay que Cuando hago pesas, voy a empezar a hay que ponerlas. despertar la Ajá. cabeza, a obligarse. El séptimo, definitivamente es muy fácil de hacer, pero no todo el mundo lo hace. Reír 7 minutos con amigos. Y eso es una producción increíble de serotonina y oxitocina, que son las hormonas de la felicidad y que nos regulan el dolor. La gente que es más feliz sufre de menos dolores. La gente que anda más triste, que sufre más de depresiones, tienen más dolores. De hecho, por eso es que hay todo un proceso que hace algunos años cambió, que dice que la fibromialgia podría ser un tipo de depresión. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque tienen menos, y no es que está inventando el dolor, es que tienen menos tolerancia al dolor. Y entonces, mucha gente, el reír le cae muy bien porque empieza a cambiar la forma en que ve muchas cosas y ya los dolores pasan a un segundo plano. Ok, 7 minutos de risa al día. Al día, ¿verdad? Ok. Que no es Todos tan- al día. Al día, ya saben, chicas, al día. Ok, ¿qué más? 8. Y en forma recurrente. Estamos hablando de todo esto en forma Vanessa, la voy a seguir llamando todos los días. Y nos Aquí escribe estoy 7 apuntando días. todo. 7 minutos. Ok, No, 8 horas de sueño reparado. Y esto es 8, importante. sí o sí. ¿Y qué pasa? Bueno, 6 o 8. Yo entiendo que al lapso del tiempo habemos gente que somos carga rápida Yo tengo que decir y otros que yo soy- son carga lenta. Sí. No significa que esté mal. Ok. Lo que sí es que no se vale que nos acostumbremos a despertarnos cansados todo el tiempo. Ok. Porque Y también, eso es importante. sí, porque también, doctor, he escuchado que las mujeres muchas veces necesitamos dormir más, o que en estas épocas las mujeres, Puede ser. ¿verdad? Como que ahí. Sí, no pasa nada. O sea, Pero sí, como dice usted, el despertarse descansado. es aprender. Y aquí el tema de lo que se llama el higiene del sueño. Ajá. Claro. Vea, es importantísimo. Hemos ido perdiendo o agregando, digamos, la batalla porque hemos ido agregándole muchos elementos que son distractores del sueño. Y el sueño realmente repara el corazón. El sueño calma muchas cosas y repara la mente.
Pero una cosa es que usted se acueste dándole vuelta a la cosa y entonces ahí es otra historia. Entonces uno amanece. Ah, no, el sueño reparador, o sea, ese sí nos puede ayudar al corazón. Entonces, ¿cómo ayudamos? Vean, primero que nada, aprender en algunos celulares el tema de lunita o de noche o lo que sea, no para que molestar. decir, güey, mi alma teléfono no suena toda la Ajá. noche. Hay gente que pasa pegados en la madrugada y todos estamos metidos en un chat donde hay alguien que sufre de insomnio o está de fijo viviendo en China yo lo y pongo toda en la mi lista. madrugada pasa mandando mensajes. Sí. Entonces, y el ring, 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 Fatal. eso se vuelve medio complicado. Ujú. Entonces, eso una. Dos, los cargadores. Ujú. La luz azul de los cargadores es un estimulante a la producción de fotones. Y los fotones son los que nos mantienen despiertos a lo largo del día. Por eso es que durante el día estamos más activos y durante la noche nos da más sueño, por la falta de fotones, entonces, entre otras cosas. Entonces, esa luz azul es un elemento que fácilmente nos da una producción de fotones. Entonces, el taparlos, para apagarlos. Alguna gente recomienda que el teléfono hay que cargarlo fuera del cuarto, la tablet del teléfono, todas esas vainas. Y los chiquillos, es muy común que se duermen viendo los programas o lo que sea. Eso hay que quitarlos, apagar esa vaina. ¿Por qué? Porque definitivamente son elementos que generan, sí duermen, pero no descansan. Ajá. Entonces, si usted siente que a partir de los 45, yo dejé de comer mi navaca en la noche, porque ya no podía dormir tan bien. Sí, Entonces, cenar no liviano. como tan pesado en la noche. Ni tan tarde, doctor. Bueno, puede ser que algunos tan tarde, todavía no tengo ese problema, pero lo de la vaca sí. La cantidad sí. Yo soy bastante adicta a dormir con el televisor. Bueno, siempre lo he hecho en varios episodios. A mí me cuesta mucho no dormir con el televisor. Siempre lo pongo para que se apague. O sea, que no es que yo se apague media hora después, 40 minutos después, pero que se apague. He tratado de hacer el gran esfuerzo de ponerme, me acuerdo Vanessa todo el tiempo cada vez que hago esto, como ponerme musiquita de ruido blanco, apagarlo, y yo sí puedo dormir sin el tele, y me cuesta demasiado. Bueno, a alguna gente le cae muy bien y si tiene estos dispositivos que son ¿cómo se llama? Como el Alexa y esas cosas, ponerle 30 minutos de música para dormir relajado. Y uno se acuesta ahí y nunca sabe que se apaga esa vaina, pero se apaga sola y, o sea, haga todo lo que usted tenga que hacer. Sí. Vea, las ventanas, si las cortinas Blackout. son muy claras, Blackout. el blackout un poco más alto para que no entre la bendita Sí, claridad. sí. O sea, adapte el medio que tenga que hacer los cambios necesarios Y para priorizar que su el descanso. sueño sea un sueño reparador. En promedio se habla de que debería ser 8 horas. Yo Con tengo que el paso decir de los años va cambiando. Sí, yo sí hago, y eso ha sido de toda mi vida, o sea, yo sí hago la rutina en serio, apagar el tele, eso es pura necesidad mía, pero digamos, si yo apago el tele, me acuesto antes de medianoche, yo nunca me he podido acostar temprano, o sea, yo nunca he podido ser de las que 9, 10, jamás, o sea, mi cerebro no lo logra, o sea, pero eso ha sido toda la vida, desde niña, pero, por ejemplo, si yo me acuesto antes de medianoche, y apago el tele, yo con que duerma 5 o 6 horas, Hay gente que logra con fue carga suficiente. pero O sea, vuelvo a me insistir, levanto como si hubiera dormido 10. lo que usted necesite para usted decir, uy, qué rico dormí. Ajá, exactamente. Que lo Porque- raro sea decir que mal dormí. Ajá, Y ajá, no ajá. que lo que hacemos hoy en día es, lo raro es que uno diga que rico dormí. Ajá, Exacto. exactamente, Entonces, es cierto. eso es importante. Doc, y cuando pasamos al número 9, Bueno, el número 9 es la lectura de 9 páginas de un buen libro. Y le voy a decir por qué. Ok. Nosotros aprendemos, hay dos formas de aprendizaje cuando hacemos el entrenamiento cerebral y uno se llama aprendizaje activo y otro se llama aprendizaje pasivo. Cuando nos sentamos enfrente de un televisor, el aprendizaje, eso es aprendizaje pasivo. Usted está quieta Ajá. y la información se impregna en la retina y entonces eso queda en el cerebro. Pero no necesariamente analizó, tuvo que Ajá, retenerlo. En cambio, cuando usted está haciendo lectura,
La lectura es aprendizaje activo. Y entonces usted lo que tiene que hacer primero es interpretarlo, tiene que llevar una línea, tratar de entenderlo, hacer todo un proceso para imaginar todo el mecanismo, Claro. y eso es memoria reciente. Muy diferente a las A canciones, las canciones que es memoria que antigua. a nivel cerebral se administra el casillero de memoria reciente, está en otro lugar al Ajá. casillero de la memoria tardía o la memoria antigua. Y de hecho, lo vemos con adultos mayores que empiezan a perder la memoria. Lo primero que pierden es la memoria reciente. Se acuerdan de todo lo que pasó hace 500 siglos, pero lo que pasó hoy en la mañana no se acuerdan, o hace 15 minutos. Se reconectan con la música, como dice Entonces, usted. claro, entonces por eso es importante hacer la lectura, porque la lectura nos mantiene activos ese casillero donde tenemos la memoria reciente. Y es importantísimo porque nos genera un trabajo mental diferente al anterior. Entonces, estamos hablando de memoria reciente, producción de oxitocina, estamos mejorando nuestra condición de descanso, reparación corporal y memoria antigua. Entonces, por todo lado le estamos dando una muy buena aporte a nivel del cuerpo y las herramientas para que eso sea adecuado, una suficiente cantidad de agua, una buena cantidad de antioxidantes, las porciones de vitaminas que tienen un efecto directo en la calidad de vida de nosotros, y a esto le agregamos la actividad física que nos mejora la calidad de las arterias. Doc, o sea, ahora que estás hablando de la lectura con libro, Con lo que usted o da en igual, la computadora, o en el iPad, hay ¿cuál es gente, el más recomendado no, como para, o da igual? da igual, lo que pasa es que sigue siendo mejor, sin duda, si va a usar el iPad, ponerlo Brillo bajo. en modo libro, Ajá. que hay algunos que tienen esa Sí, como capacidad que se vuelve, opaco, ajá. cambia, Ajá, porque ok. daña menos el tema de retina a largo plazo. Doc, ya nos falta una. El 10. Claro, Ay, sí, Dios, el ves. más importante, Ok. que es pensar y meditar lo que hice hoy para poder ver qué puedo mejorar de lo que hice hoy, qué puedo mejorar mañana. Por eso se llama una rutina y es un estilo de vida. Esto es en los 10 minutos de reflexión. Son 10 minutos de reflexionar. Hoy, ¿qué pude hacer mejor? ¿De qué me faltó? ¿Qué pude corregir? ¿O qué? Entonces, para poder llevar y hacerlo en forma diaria. Entonces, sí se ha visto científicamente que hacer estas 10 cosas en forma recurrente nos mejoran y nos impactan la calidad. Y en mujeres mucho más, porque eso es reconectarse y darse derechos. Y vuelvo a insistir, nunca han pensado en ellas como prioridades, y estas cositas es como darse la prioridad. ¡Qué lindo! Me encanta. Aquí lo tengo anotado porque definitivamente quiero compartirlo con todas, más allá de las personas que están escuchando. Quiero que esto lo pongamos en algún lugar. Doctor, demasiadas gracias. Pero espérate, antes de que terminemos, porque yo sé que ya nos repasamos demasiado, pero yo necesito hacer la última pregunta, porque esto yo creo que nosotros hemos tratado como de insistir mucho, pero no, o sea, que de un cardiólogo que venga esta información. ¿Qué tipo de ejercicio protege más el corazón femenino? Porque hay una gran lucha de las mujeres entre la parte del cardio, la fuerza o ambos. Definitivamente ambos. Ok. El cardio mejora la parte cardiovascular, la parte arterial, pero la masa muscular empieza a perderse en forma significativa en un porcentaje por año a partir de los 42 años en las mujeres. Entonces, por eso es que no hay que dejar de consumir proteína. Y mejor, yo sé que algunos me van a matar, pero mejor si esa proteína va ligada a una proteína animal, porque la proteína vegetal cuesta muchísimo absorberse. Tiene que uno consumir mucha cantidad para poder absorber la misma cantidad que se absorbería con una porción más pequeña de una proteína animal. O sea, que con una porción de carne posiblemente absorbo mucho más y repongo la masa muscular que estoy perdiendo que la que aporta un vegetal, los frijoles, por ejemplo. Entonces, entre mayor, si estamos pensando en gente que va por encima de los 45 años, entre mayor cantidad de proteína muscular tengamos en el cuerpo, mejor voy a tener mi capacidad de defenderme, en el sentido de que si me caigo, mi coraza
Ajá. no son los huesos, No, es el músculo. es el músculo. Ajá. El músculo que Y me entonces protege. ahí es el que nos ayuda a protegernos. Y el cardio definitivamente viene a cerrar el balance, donde se producen, dentro de otras cosas, una sustancia, nosotros la producimos, que se llama óxido nítrico, y dentro de mayor cantidad de óxido nítrico, eso hace que es como un rinse en las arterias, las ensuaviza, disminuye la Mm. arteriosclerosis. Por eso usted me decía, ¿se puede revertir? Ajá. Ajá. Claro. Y es que el corazón es un músculo, ¿no? El ¿O corazón, las arterias tienen músculo, Ok. en fin, cuando ese músculo empieza a dañarse, empezamos a generar un acelere en el tema de la arteriosclerosis, que es la que empieza a dar el aumento de la edad arterial. Qué interesante. Demasiadas gracias, Doc. No sé si quieres hablar con algún mensaje a las mujeres en perimenopausia y menopausia a nivel preventivo, como da de cierre, porque no se me lo he pasado. Vea, definitivamente hay algo que hay que aprender y no hay que esperar a oler a quemado. Ujú. O sea, todos, y yo espero que todos lleguemos a viejos, Ujú. ¿verdad? Es algo que debe ser muy bueno llegar, pero llegar bien. Sí. Y entre mejor nos preparemos, mejor vamos a llegar. Y Ujú. esto es importantísimo porque estos espacios facilitan que las personas tomen decisiones. Y siempre Definitivamente. es bueno tomar la decisión antes Ujú. de que tengamos que tomarla porque tuvimos una enfermedad que no nos dio opción. Ujú. Doc, ¿dónde lo pueden encontrar? Me pueden encontrar en mi página de Facebook, que es Dr. Elliot Garita. Ahí normalmente publico algunas cosas, publico algunas recetas de cocina. También hay que modificar el cómo comemos y qué comemos, no es malo. Y algunos consejos a lo largo del día. Dr. Elliot Garita, y con mucho gusto ahí nos vamos a estar viendo. ¿Y a nivel de consulta? Trabajo en la clínica bíblica Ok. todo el Ahí tiempo. lo pueden encontrar, ya saben. Chicas, muchas gracias, Doc. Excelente episodio, de verdad. Sí. Muchísimas gracias. Ojalá lo podamos volver a tener aquí para hablar de otros temas más. Y nada, nos vemos en el próximo episodio y compártanlo con cualquier persona que esto le funcione. Muchísimas gracias a todas y nos vemos el próximo jueves. Chao. Si quieres seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Puedes encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.